Seguimos. Los casos especiales. Los casos especiales son mucho más importantes de lo que uno a priori puede pensar. La idea es que los programas usualmente fallan en situaciones especiales. Estos dependen de la naturaleza de la entrada, de los tipos de estructuras de datos que manejan, etc. Eh, en general, ahí dice no hay buenas reglas. La verdad es que lo que son cosas muy difíciles de enseñar, pero hay gente que es experta en esto. Una forma es adivinar cuando el software puede fallar y tratar de crear un caso de test para estos casos, para los casos donde estamos adivinando. A la larga uno después se entera de que no son adivinaciones, sino son experiencias de las personas que saben mucho de testing o que han testeado durante muchos años. También se le denomina adivinanza del error. La idea es jugar al abogado del diablo, es decir, tratar de ser malo y encontrar muchos errores y cuestionar los puntos débiles del sistema. Usar la experiencia, a eso me refería recién, de que muchas veces cuanto más viejo sea el testeador, mejor ojo tiene. El juicio para adivinar situaciones donde el programador puede haber cometido errores. Eh, Acá dice, los casos especiales pueden ocurrir debido a suposiciones sobre la entrada, el usuario, el entorno, etc. A mí siempre me gusta contar mucho la historia, en este punto la historia yo estaba en una conferencia hace muchos años y estaban los muchachos de Microsoft Research y había un tipo que no había estudiado jamás testing en su formación y se había dedicado al testing hacía muchos años. Y bueno, otra gente mucho más dedicada a escribir papers, etcétera, lo agarró a este hombre y le dijo, se sentaron enfrente de él y le dijeron, bueno, explícanos cómo haces, porque este hombre en particular tenía la capacidad de encontrar errores en todo, en sistemas que habían sido testeados con métodos formales, sistemas que habían sido testeados por gente, por todo un grupo de QA, etcétera, y que ya habían pasado, lo último era dárselo a este tipo, y este tipo encontraba errores. Entonces, este tipo, bueno, ahí hablaban, creo que de 10 puntos, de los cuales 3 para mí fueron importantes, yo los anoté en algún lado, y obviamente ya lo perdí, esto pasó hace muchos años, pero hubo uno que nunca se me salió de la cabeza y me pareció fundamental y súper relevante a la hora de entender estas situaciones. Y él decía que bueno, que entre las mil cosas que hacía, él dio técnicas súper buenas para cómo encontrar errores y entre una de ellas era, él analizaba, supongamos que alguien o él o otra persona hubieran encontrado un error en un punto específico. Iba y averiguaba qué persona y qué día había escrito esa parte del código. Entonces estamos hablando de alguien, del ser humano que se debería hacer cargo de ese error. Y después hacía un análisis de qué otras cosas tocó ese ser humano ese día. O tal vez si el error hubiera aparecido en la mañana, bueno, se fijaba qué otras cosas hizo esa persona ese día. Y él lo justificaba diciendo que muchas veces cuando alguien comete un error, pasa que esa persona es como que está distraída. Entonces, ese distraído sirve para los otros ámbitos. ¿A qué voy? Que él lograba encontrar errores. Por ejemplo, si esa persona había estado toqueteando tres módulos distintos, tal vez el primer error se encontró en el primer módulo, pero al entender de que esa misma persona había tocado otro módulo ese día, las probabilidades de que el otro módulo también tuviera un error eran muy altas. Y él lo justificaba como, por ejemplo, cuando uno se enoja con la pareja o hay un divorcio o tiene un problema su hijo. La gente, esa persona estaba
mal sería. Y bueno, ese mal que se puede decir psicológico de la persona, lo transmitía en su trabajo. Y a mí me pareció re loco porque básicamente él decía la gente comete errores cuando está mal, pero también decía nosotros como testeadores eh, nos conviene entender cómo se encuentra la persona que trabaja y bueno, y si algún día trabajó en un environment no óptimo, se nota. Eh, usen eso para buscar errores. No es que yo les voy a tomar a fin de curso este tipo de situaciones, pero me parece que son interesantes para saberlas y también para que ustedes, por ejemplo, los días que están nerviosos por algo, no importa la situación, no importa el por qué, hagan que sus trabajos sean testeados un poquito más. Bueno, el testing por adivinanza del error es quizás el más utilizado en la práctica y bueno, es importante tener práctica en él. Testing basado en estados. Algunos sistemas no tienen estados. Para las mismas entradas, ¿a qué se les llama que no tengan estados? A que para las mismas entradas se exhiben siempre las mismas salidas. Pero hay muchos otros donde el comportamiento depende del estado del sistema. Es decir, para la misma entrada, el comportamiento podría diferir en distintas ocasiones. El comportamiento y la salida dependen tanto de la entrada como del estado actual o se refiere a que el estado va cambiando y para la misma entrada, dependiendo del estado, cuál va a ser el resultado. Entonces, el estado del sistema representa el impacto acumulado de todas las entradas anteriores de las entradas pasadas. El testing basado en estado está dirigido a este tipo de sistemas. Un sistema que sea basado en estados puede modelarse como una máquina de estados. El espacio de estado puede ser demasiado grande, esto es lo que pasa en la práctica en general. Es el producto cartesiano de todos los dominios de todas las variables. Ya vamos a ver cómo se construye. El espacio de estado puede particionarse en pocos estados, o eso es lo ideal, conseguir una partición coherente, donde cada uno representa el estado lógico de interés del sistema. El modelo de estados se construye generalmente a partir de tales estados, de estos estados lógicos. ¿Para qué? Para no tener tantos. En general, todo modelo de estados tiene 4 componentes. Bueno, no todos, los que vamos a presentar en esta materia. El conjunto de estados, que son los estados lógicos, que representan el impacto acumulado del sistema, lo que veníamos diciendo. Un conjunto de transiciones, que representan el cambio desde un estado a otro estado. El conjunto de eventos, que son las entradas que le entran al sistema, y el conjunto de acciones, que son las salidas producidas en respuesta a los eventos de acuerdo al estado donde uno se encuentre. El modelo de estado muestra la ocurrencia de las transiciones y las acciones que se realizan, es decir, nos dice qué está pasando cuando desde un estado entra una entrada, te dice cuál va a ser la salida y a cuál otro estado nos dirigimos. Usualmente el modelo de estado se construye a partir de las especificaciones y de los requerimientos. El desafío más importante es, a partir de la especificación o de los requerimientos, identificar el conjunto de estados que captura las propiedades claves, pero es lo suficientemente pequeño para modelarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque en general, esto es una de las cosas que yo me dedicaba en mi PhD, ¿qué es lo que suele pasar? Que uno consigue un conjunto de estados coherente que modela lindamente nuestro sistema, sin embargo suelen ser conjuntos muy grandes, tan grandes que después uno no puede trabajar con ellos. Entonces el desafío es conseguir este conjunto de estados lo más acotado posible. Acá tenemos un ejemplito, esto es un ejemplito de una pila de tamaño acotado.
El interés está en los casos en que la pila está vacía, llena o ninguna de esas dos. Fíjense que los estados que tenemos acá son 3 estados, la situación de que esté vacía, que esté llena y que no esté ni vacía ni llena. Fíjense que cada flechita, que son las transiciones de las cuales hablábamos previamente, tiene una parte del lado izquierdo, una barrita y una parte del lado derecho. Se supone que lo del lado izquierdo es lo que es la entrada y el lado derecho es la salida. Entonces tiene mensajes de error, tiene un nada, esa rayita donde dice push barra rayita es nada, o bueno, o se sale un dato o entra un dato. Entonces, tenemos estados, tenemos flechas y tenemos labels dentro de estas flechas que nos dicen la entrada y la salida. El modelo de estado puede crearse a partir de la especificación o del diseño. ¿Por qué es lo bueno? Porque mientras que alguien está, piensen, vamos un poquito más atrás, nosotros estamos creando, o lo que nos permite hacer este planteo, es empezar a planear el testing mientras se está codificando, al mismo tiempo que se esté codificando. Uno planea, uno hace todo este modelo, después planea los tests, etcétera, y para cuando el sistema realmente termine de ser construido, uno puede aplicar los tests que planteó. Entonces, en el caso de los objetos, los modelos de estado se construyen usualmente durante el proceso de diseño más que el de especificación. Los casos de test se seleccionan con el modelo de estado y se utilizan posteriormente para testear la implementación. Esto es lo que yo ya les dije recién. Existen varios criterios, acá solo vemos 3 o nombramos a 3, no significa que sean los únicos, existen muchísimos más. Pero estos son bastante importantes. El primero sería cobertura de transiciones y la idea es que el conjunto T de casos de tests, fíjense que siempre vamos a hablar de conjuntos de casos de tests, nunca vamos a hablar de un solo test, debe asegurar que toda transición sea ejecutada. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos atrás al dibujito, vamos a hacer los suficientes tests de tal manera que hayamos pasado por todas las arrows, las flechitas. Cobertura de par de transiciones T. Esta cobertura lo que hace acá, a ver si ya tengo el mouse, recién lo tenía, es la idea de ir desde, dado un estado, conseguir 2 transiciones y hacer dos transiciones, una de entrada y una salida, y hacer un test, sea cualquier test, que entre al estado y salga por el estado. Entonces, para este estado yo voy a necesitar al menos 2 tests. Este que entra por acá, bueno, quedó ahí, y el otro test que sería este que entra por acá y que sale por ahí. Sorry, hay otro más, que es este que entra por acá, este que hace así y va para allá, y listo. Y ahí terminé. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy haciendo es, para toda entrada me voy por las 2 salidas, y para toda entrada me voy por las 2 salidas. Y eso es para este estado, y esto se hace para todos los estados. Lo que sí puede suceder es que el mismo test que entra por acá y sale por acá puede ser usado como el que entra por acá y sale por allá. Entonces, la cantidad de tests puede ser menor a la que uno inicialmente intuye, pero en realidad es bastante notoria. Estamos en cobertura de par de transiciones. Entonces dice, T debe ejecutar todo par de transiciones adyacentes que entran y salen de un estado. Cobertura de árbol de transiciones T, el conjunto de casos de test, debe ejecutar todos los caminos simples del estado inicial al final o a uno visitado. ¿Esto qué quiere decir con simple? Ahí está el truco. Los caminos ya saben hacer caminos dentro de un grafo, y el hecho de que sea simple significa que no nos metemos dentro de los loops más de una vez. A veces puede que lo hagamos, pero no es necesario en este criterio.
El test basado en estados se enfoca en el testing de estados y las transiciones. Existen muchos más, acuérdense. Se testean distintos escenarios que de otra manera podrían pasarse por alto. Lo que tiene de lindo mucho de estos tests es que pueden automatizarse. Existen muchos programas que se encargan de, dado un grafo, generar el conjunto de test para hacer estos tests, para hacer estos criterios. El modelo de estado se realiza usualmente luego de que la información de diseño se hace disponible. Como les dije, eso implica que vamos a poder trabajar ya en el testing sin tener todavía el sistema concluido. En este sentido se habla a veces del testing de caja gris, dado que no es una caja negra pura. Claro, porque a veces estamos suponiendo cómo van a ser estos estados. El testing de caja negra se enfoca solo en la funcionalidad. Entonces ahí cortamos con el testing basado en estados. Y ahora vamos a empezar con la segunda gran rama del testing, que sería el testing de caja blanca. Y bueno, a diferencia del de caja negra, que antes nos enfocábamos en la funcionalidad, lo que el programa hace, no lo que éste implementa, o en general se preocupa poco de cómo lo implementa, el testing de caja negra me refiero, y a su diferencia es que el de caja blanca se enfoca mucho en la implementación. En general, uno no usa ninguno de los dos, sino que ambos. El objetivo es ejecutar las distintas estructuras del programa con el fin de descubrir errores. Bueno, ese es un objetivo general de todo el testing. Los casos de test se derivan a partir del código, porque la gran diferencia entre el testing de caja negra y el testing de caja blanca es la suposición de que ahora en el testing de caja blanca tenemos el código. Entonces podemos usar esa información. Entonces, los casos de test se derivan a partir del código, de este código que suponemos tener. Se denominan también tests o testing estructural, porque ya nos importa mucho más la estructura del sistema que estamos viendo. Y existen varios criterios para hacer la selección del conjunto de casos de tests. Los que nosotros vamos a ver en general van a ser los criterios basados en flujo de control, flujo de datos y nombramos el de mutación. El de flujo de control observa la cobertura del grafo de flujo de control, enseguida vamos a ver un poquito más qué significa. El de flujos de datos observa la cobertura de la relación definición-uso, ahora vamos a hablar de esto. Necesito que esto lo entiendan bien y todos. Esto es una de las cosas que se toma siempre, y cuando digo siempre no significa el 80% de las veces, se toma el 100% de las veces. Yo voy a terminar la clase hoy, está todo bien, pero si alguien no entendió, pregúntenme, porque esto es fundamental para esta materia. Es la única materia que ve testing, así que tratamos de que quede claro. Y después está el criterio de mutación, que observa los diversos mutantes del programa original. Nos vamos a enfocar en los dos primeros y el tercero se supone que lo leen en el libro, pero les voy a contar un poquito. El de mutación lo que hace en general surgió a partir de los sistemas de hardware más que de software. El de mutaciones lo que hace es, uno tiene la idea de lo que es el programa correcto y ahora rompe algo o destruye algo o cambia algo y genera un test que haga evidente eso que uno rompió. Y después lo pasa en los sistemas normales y chequea que si anda o no anda. Lo cual parece, a priori, uno pensaría, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero romper? Parece ridículo, pero está bueno porque de alguna manera lo que uno está haciendo, imagínense que es como que uno tiene un auto y le rompe una rueda y trata de ver si el auto sigue andando o no, porque hay muchas otras cosas, tal vez la estabilidad del auto no sea la misma, pero hay otras cosas que sí van a andar muy bien. Entonces está bueno para entender qué cosas andan, qué podemos hacer y qué no cuando esto esté roto.
Se usó, como les digo, en los sistemas de hardware inicialmente y se sigue usando mucho en hardware. Es un testing interesante y a mí me gustaría que lo lean en el libro y que lo entiendan. Por supuesto, también se toma en parciales. Entonces, criterio basado en flujo de control. Considera el programa como un grafo, de vuelta es otro tipo de grafo, pero es un grafo de flujo de control donde los nodos representan bloques de código, conjuntos de sentencias que siempre se ejecutan juntas. Punto. Este concepto de cuántas sentencias van a ir juntas es muy delicado también de entender, que no todas sentencias pueden ir juntas y cuándo las vamos a dividir y cuándo no, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Las aristas de un nodo I a un nodo J representan una posible transferencia del control desde el nodo I al nodo J. Suponemos la existencia de un nodo inicial y de uno final. Un camino es una secuencia del nodo inicial hacia uno final. Y acá tenemos la cobertura de sentencias. En la cobertura de sentencias hago un punto que es una sentencia. Hay mucho dilema. Yo les he tratado de... Digo, no se puede terminar esa discusión, es una discusión bastante larga. Hay muchos que consideran que una sentencia es desde donde empieza el renglón hasta donde uno pone un punto y coma, por ejemplo. Muchos otros que dicen no, la sentencia es por ejemplo, en este ejemplito que vemos acá. Esperen 2 segundos. Acá. El if, si sería o no una sentencia, o si la sentencia es el if y su condición. Bueno, entonces hay dilema. Nosotros vamos a tratar de no exagerar con lo que sería una sentencia, porque si uno exagera está perdiendo posibilidades de encontrar errores. Entonces, la idea es que cada sentencia se ejecuta al menos una vez durante el testing. El conjunto de caminos ejecutados durante el testing debe incluir todos los nodos. Limitaciones pueden no requerir que una decisión evalúe falso. Porque veamos este ejemplo. Si yo estoy entrando en el if y considero que la sentencia es if x mayor a 0, then x es igual a menos x, return x, entonces estoy diciendo que si entro al if y evalúo y me da negativo, aunque no hice este pedacito, puede que haya, entonces pasé por esta sentencia y pasé por esta sentencia. Entonces, el hecho de que yo pase por todos mis nodos no significa que he entrado en todos los if, ni hablar que cuando el if tiene doble condicional. Ahí ya. Pero bueno, el conjunto de casos de test x es igual a 0, 0, y acá voy a parar un detalle porque esto no lo he hecho explícito todavía, creo, pero me interesa mucho. El conjunto de casos de test lo vamos a denotar con este corchetito. Quiere decir que lo que va a ir adentro va a ser un conjunto, en este caso es un conjunto de un solo caso de test. El caso de test se especifica de esta manera, con paréntesis, donde en la primera parte voy a escribir las entradas que mi sistema va a recibir y en la segunda parte voy a escribir los resultados que mi sistema voy a escribir. Es decir, un test es un par. Y esto es algo muy importante que lo deben saber. Un test es un par. Un par que en la primera parte nos dice el valor de las entradas del sistema y en la segunda parte nos dice lo que el sistema nos devuelve. ¿Ok? Entonces, este conjunto de casos de test con un solo test tiene un 100% de cobertura, pero el error pasa desapercibido. ¿Se dan cuenta? No es posible garantizar un 100% de cobertura debido a que puede haber nodos inalcanzables. Depende del sistema, a veces sucede que tenemos nodos inalcanzables. No sé qué hice. Acá. Esta es la que decía. Criterios de cobertura de ramificaciones. Este es otro criterio. Cada arista debe ejecutarse al menos una vez en el testing.
Es parecido al primer criterio que habíamos visto en el caso anterior de estados, no sé si se acuerdan. Entonces, cada decisión debe ejecutarse como verdadera o como falsa durante el testing. La cobertura de ramificaciones implica la cobertura de sentencias. Eso lo van a poder darse cuenta. Si hay múltiples condiciones de una decisión, luego no todas las condiciones se ejecutan como verdaderas o falsas. Ahora vamos a explicar un poquito. Todo test suite que cubre ramificaciones también cubre sentencias, eso es lo mismo que habíamos dicho antes, pero puede haber test suites que cubran ramificaciones que no encuentren el defecto, mientras haya test suites que cubran sentencias que sí lo encuentran. Vamos a ver este ejemplito. If x menor o igual a 0, then x igual a 0. Y retornamos x. Supongamos que nosotros elegimos el conjunto de test que cubra sentencias como x igual a menos 1 y entonces nos contesta 1. Y supongamos que elegimos de cobertura de ramificaciones, que es x igual a 1, que nos devuelva un 1, y x igual a 0 y que nos devuelva 0. ¿Se entiende? Es como muy sutil la diferencia, pero bueno, es importante entender que al fin y al cabo lo que hay que entender acá es que ninguno de los criterios es el óptimo, que siempre existe eh, la necesidad de hacer más de un criterio. Y solo para entender, test suite significa conjunto de casos de test. Es muy usada esa expresión. Después está el criterio de cobertura de caminos. Este es un criterio bastante también usado. La idea es que todos los posibles caminos del estado inicial al final deben ser ejecutados y bueno, cuando decimos todos los posibles caminos nos estamos comiendo muchas veces los loops, porque bueno, no vamos a entrar infinitas veces en un loop. Después está cobertura de caminos, implica cobertura de bifurcación. El de bifurcación es que si en algún momento el camino se bifurca, se va hacia dos lados, ir para cada uno de los lados. El problema es que la cantidad de caminos puede ser infinita, a lo que nombraba recién yo. Y también puede suceder que hayan caminos no realizables, es decir, combinaciones de caminos que no se puedan hacer, pero bueno, uno trata de hacerlo. Por otro lado están los criterios basados en flujo de control. Perdón. ¿Dónde estoy? Ok, no, estamos en los criterios basados. Ahí está. Y existen criterios intermedios entre camino y bifurcación. Yo les diría siempre usen todos los criterios que sepan. Es la mejor manera de estar segura de las cosas. Está la cobertura de predicados basado en complejidad ciclomática. Bueno, existen muchísimos. Yo una vez traté de nombrarlos todos y son realmente infinitos, pero muchos de ellos implican a los otros, entonces hay que buscarle el punto medio. La verdad es que ninguno es suficiente para detectar todo tipo de los defectos y proveen alguna idea cuantitativa de la amplitud del conjunto de casos de test, y acá también voy a hacer un punto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que a la hora de vender, cuando uno quiere vender su sistema, es muy interesante poder decirle, bueno, nosotros hemos testeado este sistema con este y este criterio y está bueno, y eso vende, así de simple. Y se utilizan más para evaluar el nivel del testing que para seleccionar los casos de test. Eso pasa mucho. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de grafo. Este también es uno de los grafos que se usan muchísimo en los parciales míos, así que es un grafo que me interesa que lo entiendan. La idea es construir un grafo de definición-uso etiquetando apropiadamente el flujo de control. Antes de seguir con la definición, me gustaría que vean eso es.
No se ve muy bien, pero bueno, es un grafo, tiene estados, tiene arrows, tiene una idea de dónde se empieza y a dónde se va, y tiene cosas que etiquetan los estados y cosas que etiquetan las arrows, no todas. Fíjense que en realidad etiquetamos las arrows que tienen bifurcación. Bien, teniendo eso en cuenta, volvemos hacia atrás. Sí, acá. Una sentencia, entonces, que van a ser los estados. En el grafo de flujo de control pueden ser tres tipos. Bien, una sentencia, sí. No, me quedé pensando si debería plantearlo de otra manera, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Primero, estas son las maneras que vamos a etiquetar lo que le mostré, los estados y las arrows. La primera es poner los def, esto que está acá, que representan la definición de una variable. Piensen cuando la variable está del lado izquierdo de la asignación, ya enseguida lo voy a mostrar al ejemplo, pero es siempre que a una variable le doy un nuevo valor o la defino, va a ser una variable dentro de los def. Al fin y al cabo, estos tres conjuntos son, estas tres definiciones terminan siendo conjuntos de variables. Ya van a ver cómo. Después está el uso C, que es cuando a la variable se la usa para un cómputo, es decir, cuando necesito saber el valor de esa variable para hacer algo. Y después está el uso P, que es cuando la variable se utiliza para hacer un predicado para una transferencia de control. Es decir, cuando el valor de esa variable a mí me interesa para saber si voy por un camino o por el otro. Entonces, los usos P que están acá son los que se usan en las bifurcaciones de las arrows, es decir, va a etiquetar arrows, mientras que los usos def y los usos C van a etiquetar estados. El grafo def uso se construye asociando variables a nodos y aristas del grafo del flujo de control. Entonces, al flujo de control, ¿qué hago? Lo analizo y le agrego estas etiquetas. Para cada nodo i, es decir, para todo nodo, el conjunto def de i será el conjunto de variables para el cual hay una definición en i, es decir, hay una definición de la variable que voy a poner en ese conjunto en el estado i. Para cada nodo i, CUSE es el conjunto de variables para el cual hay un uso C de esa variable. Y para cada arista IJ, el conjunto de PUSE es el conjunto de variables para el cual hay un uso P, es decir, esa variable hace que yo sepa para dónde voy en esa bifurcación dada. Entonces, un camino de I a J se dice libre de definiciones con respecto a una variable X si no hay definiciones de X en todos los nodos intermedios. Ya vamos a ver un ejemplito de esto. Voy a saltar esas dos y vamos a ver este ejemplito para entender bien cómo se genera este grafo. Acá vamos a tener un ejemplo. Este es un sistema que fíjense que a propósito hemos puesto y considerado que las sentencias va a ser scanf o scanf, perdón, x e y, y después tenemos un if, después tenemos una asignación de la variable POW, después tenemos un else con otra asignación de la variable POW, después tenemos una asignación de z, un while, y acá tenemos todo lo que hacemos en un while metidito acá adentro, después tenemos otro if y después tenemos un printf. Entonces, miro este primer punto. Todo el primer punto, esto es otra cosa interesante, yo les pido, no es obligatorio, pero les conviene a ustedes enumerar qué es lo que ustedes van a considerar transiciones, sentencias para generar los nodos.
¿Por qué? Porque después es más fácil discutir al respecto. Entonces, en este caso se ha considerado a 1 como la sentencia que está representada en este nodo. Entonces, el conjunto de def, el conjunto de variables que son definidas en esta sentencia son x e y, porque son variables a las cuales yo les estoy dando un valor. Por otro lado, el conjunto CUSE sería qué variables yo necesito saber su valor para asignárselo a alguien. Es 0, porque yo en este punto no hay ninguna variable que necesite su valor. Y por otro lado tengo como PUSE, y fíjense cómo se describe a diferencia de estos dos conjuntos, no se escribe PUSE como conjunto, sino que se pone simplemente la variable, son el conjunto de variables que me dicen qué camino tengo que tomar, que es este if. El if, yo necesito saber el valor de la variable y para saber a dónde me voy a ir. Después, dependiendo del valor de i, voy a ir al nodo 2 o al nodo 3, que representan esta sentencia o esta sentencia. Entonces, en el nodo 2, que es estoy dentro del if, básicamente, miro, tengo a POW como definición, porque lo voy a definir, porque le voy a dar un nuevo valor, y tengo ahí como CUSE, porque lo usé para un cálculo, para darle el valor a POW. Entonces acá veo que def tiene a POW y CUSE tiene ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Qué cosa interesante tenemos. Bueno, tenemos el while, fíjense en el while. El while siempre o suele tener esta estética, es decir, el while. Si entra, hace algo y vuelve al estado donde está la decisión, y si no entra, sigue el sistema. Si ustedes se fijan, existe una estética de lo que son los ifs. Los ifs suelen ser o rombos o triángulos. Triángulos es cuando el if no tiene else, rombos es cuando tienen else, y los for y los while suelen tener esto, que entran, hacen alguna cosa, vuelven a estado inicial y salen. Bien, volvamos para atrás. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se usan a partir de ese grafo? El de todas las definiciones, es decir, que para cada nodo que yo tengo y para cada x, es decir, para cada variable, en la definición de ese nodo, en los def de ese nodo, hay un camino libre de definiciones con respecto a esa variable x hasta un uso p o c de esa variable. Otro criterio es que pasar por todos los usos p de todas las definiciones deben testearse. Y hay otros criterios que son todos los usos C, todos los usos P, alguno de los usos P, alguno de los usos C. Y existen muchísimos más, pero bueno, con que sepan esos, el más típico es el de las definiciones. Después, este grafo no necesito que se lo sepan, pero está bueno que lo conozcan. Y básicamente lo que muestra es que distintas coberturas de uso nos llevan a saber de que ya hemos cubierto otras cosas. Por ejemplo, todos los usos cubre todos los caminos. Todos los P usos y algunos de los C usos también cubre el de todos los usos y así. Son como coberturas dentro de las relaciones de los criterios. Y ahora sí, en el ejemplito, entonces acá tenemos el grafo completo de ese ejemplo. Traten de hacerlo solos, es decir, tápense ustedes esta parte, traten de generarlo y fíjense si lo logran, también para otros ejemplos. Y la idea es identificar el conjunto de caminos que satisfagan el criterio deseado y después identificar los casos de test que ejecutan dichos caminos. Entonces, en el parcial yo lo que les voy a pedir es un conjunto de casos de test y ustedes me tienen que decir primero qué camino se supone que ese conjunto hace y segundo,
el conjunto en sí. ¿Por qué les pido esto? ¿Por qué les pido el camino? Porque si ustedes me dan el camino y el conjunto está mal, yo puedo saber que aunque sea ustedes entendieron qué caminos querían hacer. Si ustedes no me dan el camino y el conjunto está bien, listo, está todo bien. Pero si ustedes no me dan el camino y el conjunto está mal, pierden todos los puntos. ¿Se entendió? Bueno, y acá tenemos ejemplitos de cobertura de ramificaciones y cobertura de todas las definiciones. Después mírenlo lentamente. Bueno, existen soportes de herramientas y está bueno que nos ayuden. Una vez elegido el criterio, surgen dos problemas. ¿El test suite que elegimos satisface el criterio? ¿O cómo generar el test suite que asegure cierta cobertura? Para determinar cobertura se pueden usar herramientas, usualmente son asistencias. ¿A qué se refiere? Que usualmente no son automatizables completamente. El problema de la generación de test que cubre un criterio es habitualmente indecidible, por eso es que necesitamos de un humano. Pero las herramientas dicen qué sentencias o ramificaciones nos están quedando sin cubrir y nos ayudan bastante. Es en general un proceso bastante manual, por eso es que en general existe gente que con la experiencia va haciendo cosas, va avanzando. La experiencia en este rubro es muy fuerte, muy importante. Comparación y uso. Se debe utilizar tantos test funcionales, esto es lo que yo dije al principio, no se queden con tests de caja negra o de caja blanca. Usen los dos son importantísimos. En general se dice que ambas técnicas son complementarias y es verdad. El de caja blanca es bueno para detectar errores en la lógica del programa, es decir, errores estructurales, y el de caja negra es bueno para detectar errores en entrada y salida, es decir, errores funcionales. En general, los métodos estructurales son útiles a bajo nivel, donde el programa es manejable, por ende, en general, los métodos estructurales se suelen usar en sistemas más bien, en partes chicas, a veces como testing de unidad, etc. Mientras que los métodos funcionales son muy útiles en alto nivel, donde se busca analizar el comportamiento de todo un sistema grande al final. El proceso del testing. Testing incremental. En general, vamos a hacer testing incremental. Los objetivos del testing son detectar tantos defectos como sea posible y hacerlo en bajo costo. Fíjense cómo acá cambia la ideología de lo que veníamos diciendo antes. Antes decíamos, lo que queremos hacer es que el sistema sea bueno, que ande bien, etc. Mientras que en el testing ya estamos viendo como que el sistema es otra parte de nosotros, no estamos haciendo el sistema, sino que estamos tratando de buscar errores. Esta filosofía de que el buen tester encuentra muchos errores es fundamental para que ande bien todo. Y a la larga son objetivos contrapuestos. Incrementar el testing permite encontrar más defectos, pero a la vez incrementa el costo. El testing incremental agrega partes no testeadas incrementalmente a las partes ya testeadas y hace que la cosa sea más manejable. Es esencial para asegurar los objetivos estos de que el testing no se nos vaya en precio. Y ayuda a encontrar más defectos y ayuda a identificar y a eliminar los errores más factiblemente, pongámoslo así. La verdad es que el testing de sistemas muy grandes nunca se puede hacer sin incrementalidad, siempre se hace incrementalmente. Existen también niveles del test y ahora los vamos a ver. Ya dijimos que el código contiene efectos de requerimiento, de diseño, de codificación, es decir, también tiene niveles. La naturaleza de los defectos es diferente para cada uno de estos niveles. Un solo tipo de testing sería incapaz de detectar todos estos tipos de defectos,
Por lo tanto, se utilizan distintos niveles de testing para resolver los distintos tipos de defectos. Y en general también existen personas que se dedican y saben más de cada uno de estos testing. Esto es lo que se le llama el V-Model y se refiere a qué partes testean qué partes. El que ustedes muy probablemente hayan estado trabajando, que es a nivel código para sistemas pequeños, es el testing de unidad. En general, el testing de unidad es considerado que es el único testing que debería hacer el propio programador, el propio dueño del código. Más arriba está el testing de integración, que en general tiene como base al diseño y ya a ese nivel no debería ser el programador. Acuérdense lo que yo les conté, la historia de que cada uno ama a su propio hijo. Bueno, sí, que su programita es su hijo y ustedes creen que es lindo y bueno y inteligente, como todas las mamás creemos de sus hijos. Bueno, es una mentira. Los niños no son buenos, no son lindos y no son inteligentes, pero no las creemos. Después viene el testing de sistema, que como entrada o como análisis de qué es lo que va a testear, agarra la especificación de los requerimientos. Y después, por último, viene el testing de aceptación, que agarra las necesidades del usuario, es decir, fíjense cómo es como que en el proceso estamos yendo desde arriba para abajo y después en el testing vamos de abajo para arriba, que sería haciendo así y haciendo este, sería el modelo B. ¿Cómo son estos tests? El test de unidad, que es el de abajo, ¿se acuerdan que yo les dije el más chiquito? Los distintos módulos del programa se testean separadamente contra el diseño, que actúa como especificación del módulo. Muchas veces para este testing se usan testing de caja blanca. Se enfocan los defectos inyectados durante la codificación. El objetivo es testear la lógica interna del módulo. Frecuentemente el mismo programador, que es lo que yo les venía diciendo, realiza el test de unidad. La fase de codificación se suele denominar también codificación y testing de unidad. Después viene el testing de integración, que se enfoca en la interacción de módulos de un sistema. Los módulos que se supone que ya fueron testeados unitariamente se combinan para formar subsistemas, los que son sujetos a testing de integración, para analizar si ellos trabajan bien entre ellos, es decir, la integración de los módulos es la correcta. Los casos de test deben generarse con el objetivo de ejercitar de distinta manera la interacción entre los módulos, es decir, chequear que para toda interacción haya un test. Se hace énfasis en el test de las interfaces entre los módulos y a veces se omite cuando el sistema no es muy grande. Después viene el testing de sistema. El sistema de software completo es testeado, se enfoca en verificar si el software implementa los requerimientos, realiza el ejercicio de validar el sistema con respecto a los requerimientos y generalmente es la etapa final del testing antes de que el software sea entregado. Debería ser realizado por personal independiente. A tal punto es esto que muchas empresas subcontratan a otras empresas para hacer este testing, es lo más apropiado. Y fíjense que a este nivel, donde yo estoy subcontratando a otra empresa, muchas veces toma relevancia el hecho de hacer testing black box, es decir, de caja negra, porque yo no le quiero dar el código a la otra empresa. Muchas veces lo único que le quiero dar es el ejecutable y que me diga 50 errores. Pero es interesante saber que si en este test se encuentran errores, lo más probable es que se reporten y los defectos son eliminados por los mismos desarrolladores de la primera empresa, no de la empresa que está encontrando los errores. En esta fase de testing se consume mucho tiempo. Por último está el testing de aceptación, que se enfoca en verificar que el software satisface las necesidades del usuario. Generalmente se realiza por el usuario o el cliente en el entorno del cliente.
y se realiza con datos reales. Pero los defectos de vuelta son eliminados por los desarrolladores. Solo después de que el testing de aceptación resulte satisfactorio, el software se puede considerar en ejecución. El plan del test de aceptación se basa en el criterio del test de aceptación y de la SRS. Ya enseguida vamos a hablar un poquito más del plan del test. Existen infinidad de más testings. Acá voy a nombrar algunos, pero no se crean que son los únicos. Está el testing de desempeño. El testing de desempeño es muy importante y requiere herramientas para chequear el desempeño. Por ejemplo, en este testing lo que se hace es ver si las cosas realmente son contestadas en los tiempos que uno lo planeaba, etc. Está el testing de estrés, que está muy bueno. La idea es que un sistema se sobrecarga al máximo, requiere de herramientas de generación de carga, etc. Eso yo lo viví en la vida propia, es decir, nosotros hace muchos años hicimos un sistema, creo que no les he contado este año sobre ese sistema. No importa, cuando vivíamos en París hicimos un sistema, era una app para celulares que venía re bien y cuando una app manejaba fotitos. Entonces teníamos servidores y en una noche, porque fue así, obviamente no habíamos hecho test de estrés, en una noche de usar 1 o 2 servidores pasó a requerirnos 20 servidores. Fue fuertísimo. La verdad que cuando nos dimos cuenta empezamos a apagar los servidores, sin embargo nada se rompió, pero de pepino. Es decir, escaló a una velocidad infinita porque, bueno, el punto fue que era Navidad y se ve que para Navidad la gente se le ocurrió que estaba muy buena la app y empezó a usarla, pero fue alevoso, muy estresante. Después está el testing de regresión. El testing de regresión es un testing extremadamente usado. Fíjense que, si se acuerdan, cuando veíamos la generación de código incremental, se usa este testing. Se realiza cuando se introduce algún cambio en el software. Es muy importante de realizar. Verifica que las funcionalidades previas continúen funcionando bien. Esto es como para cuando cambio algo necesito saber que todo el resto todavía anda. Se necesitan los registros previos para poder comparar, para saber que las cosas siguen andando de la misma manera. Y se priorizan los casos de test necesarios cuando el test suite completo no puede ejecutarse cada vez que se realiza un cambio. Es decir, muchas veces lo que se hace es tratar de automatizar las cosas de tal manera que el test de regresión sea automatizable. Punto. El plan del test. El plan del test es los documentos y todo lo que implica para saber qué es lo que vamos a testear. El testing usualmente comienza con la realización del plan de test y finaliza con el testing de aceptación. El plan del test es un documento, como acabo de decir, general que define el alcance y el enfoque del test para el proyecto. Fíjense que en general el plan del test se hace al principio, muchas veces se hace al principio, y es importante después cumplirlo. De alguna manera se podría decir que Chernobyl es un error de esto, porque el plan del test estaba, después mintieron y después lo quisieron cumplir y ahí se fue todo al... Entradas. El plan del proyecto, la SRS y el diseño. Es necesario para asegurar que el plan del test es consistente con el plan de calidad del proyecto y que el cronograma del testing es consistente con todo el proyecto. Forma la documentación básica utilizada para seleccionar las unidades de test y decidir los enfoques del test utilizados. Muchas veces también es parte de lo que se vende. Uno vende a partir de decir voy a hacer este plan de test. Si después no lo ejecuta, todo mal. El plan del test identifica qué niveles del test se realizarán y qué unidades serán testeadas, de qué manera, etc. Se puede realizar significativamente antes de comenzar con la tarea del testing real, porque claro, uno acá está simplemente planeando qué es lo que va a hacer,
y conjuntamente con las actividades de diseño y de codificación, como les habíamos venido hablando. Usualmente, ¿qué contiene? Bueno, la especificación de la unidad de test, qué unidad necesita testearse separadamente. Una unidad de test es un conjunto de uno o más módulos conjuntamente con los datos asociados, que son el objeto de lo que vamos a testear. Y un detalle importante es que este concepto de unidad sea testeable. Yo necesito que cada parte que yo digo que voy a testear sea realmente testeable, porque hay cosas que no son testeables. Hay que bicarfoliarse con eso. Características a testear. Esto incluye funcionalidad, desempeño, usabilidad, etc. Es decir, qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero testear, qué nivel de testing realizar. Los enfoques, es decir, los criterios que voy a utilizar, cuándo voy a considerar que es legal detenerme, cómo lo voy a evaluar, y por último los entregables, que es bueno, el contar, decir qué es lo que testé y cómo me fue. La lista de casos de test utilizados, resultados, esto es muy importante, los resultados detallados, porque si después hay problemas, bueno, uno puede volver acá y ver por qué hubo un problema o si habían sido testeados, qué pasó. Un reporte resumido o información sobre la cobertura. Muchas veces también a esta altura esto se usa para vender, para decir, bueno, fíjate, yo ya he testeado todo esto, sé que esto anda bien, etcétera, etcétera. Y por último, sí, yo siempre lo veo como en los entregables lo último, pero lo último es el cronograma y la asignación de tareas, porque para medir cómo va a ir todo. Especificación de los casos de tests. El plan del test se enfoca en cómo proceder y qué testear, pero no trata los detalles del testeo de la unidad. La especificación de caso de test se tiene que realizar separadamente para cada unidad. Esto ya es como después de que hicimos el plan del test, nos vamos a dedicar a hacer la especificación. Por cada unidad de test se determinan los casos de test de acuerdo al plan, es decir, a lo que nos venía diciendo, y conjuntamente con cada caso de test se especifican las entradas que voy a utilizar, las condiciones que éste testeará y cuál se supone que es mi resultado esperado. Acuérdense acá de el oráculo. Es decir, la justificación de por qué ese test tiene su relevancia. La efectividad y el costo del testing depende del conjunto de casos de test seleccionados. Eso es bien claro. ¿Cómo determinar si un conjunto de casos de test es bueno? Esto es re difícil. Es decir, que detecte la mayor cantidad de efectos y que ningún conjunto más pequeño también lo encuentre, casi imposible. No existe una manera de determinar la bondad o cuán bueno es un conjunto de test. Usualmente el conjunto de casos de test es revisado por expertos siguiendo el típico proceso de inspección que ya vimos. Esto requiere que los casos de test se especifiquen antes de realizar el testing. Y es una razón clave para tener especificaciones de los casos de test. Para ello es importante la justificación del testing. Estéticamente el documento es algo así como esta tabla. La especificación de los casos de test es esencialmente una tabla, lo mismo que acabo de decir, donde decimos el número del test, la condición a testear, los datos del test, los resultados esperados, esto es re contra importante, y por último, si fue satisfactorio o no. Para cada testeo se desarrolla una especificación del caso de test, se revisa y se ejecuta. La preparación de la especificación de estos casos es una tarea bastante tediosa, exigente y que demanda mucho tiempo. Se pueden utilizar criterios para casos de test, se pueden utilizar casos especiales y escenarios. Una vez especificado,
La ejecución y la verificación del resultado se puede automatizar mediante scripts y en general es muy recomendable hacerlo. Es deseado si se necesita repetir el test y se hace regularmente en grandes proyectos. La ejecución de los casos de test puede requerir la estructura de driver o stubs, esto es todo lo que necesitamos para ejecutar un test. A veces los tests, uno dice, bueno, voy a testear qué pasa después de que estoy en toda esta situación. Bueno, ese estoy en toda esta situación es lo que hacen este previo al test, para estar en la situación para poder testear. También se requerirán módulos extras para preparar el entorno acorde a las condiciones establecidas en la especificación, de lo que hablaba. Algunos tests pueden automatizarse y otros necesitan ser manuales. En ambos casos se puede preparar un documento separado respecto al procedimiento de test. Se realizan reportes con resúmenes de test. Reporta un resumen de los casos de test ejecutados, el esfuerzo, el tiempo que se perdió en esto y por otro lado los defectos encontrados. El seguimiento y control del esfuerzo del testing es importante para asegurar que se invirtió tiempo suficiente. El tiempo de computadora también en general es un indicador de cómo está el procedimiento del testing, es decir, no solo el tiempo del humano que trabajó, sino también el tiempo de todos los sistemas que se usaron. En software grandes puede tener miles de defectos, encontrarlos y ser encontrados por muchas personas. Usualmente las personas que los corrigen no son las mismas que lo encuentran. Fíjense que si piensan en, como yo les había dicho, en empresas que subcontratan a otra empresa, en general la otra empresa solo reporta errores, nunca los corrige. Debido a que este gran alcance, el registro y la corrección de los defectos no puede realizarse informalmente y es muy importante llevar el track de cómo van las cosas. Los defectos encontrados usualmente se registran en un sistema seguidor de defectos, es decir, en un lugar donde yo voy guardando todos los defectos que voy encontrando, que permite rastrear hasta que se cierran. El concepto de cerrado es cuando se supone que ya el error no está más. El registro de defectos y su seguimiento es una de las mejores prácticas de la industria y se usa dentro de los estándares. Un defecto en un proyecto de software tiene su propio ciclo de vida. Supongamos que alguien lo encuentra en algún momento y lo registra junto con toda la información relevante, es decir, cómo lo encontró y de qué manera, porque también eso es otra cosa muy loca. Muchas veces la gente dice, sé que hay un error, pero no puedo reproducirlo y eso significa que está registrado incorrectamente. Se asigna la tarea de corrección, se le dice a una persona que vaya y haga el debugging y lo corrija, y el administrador o quien lo remitió verifica que el defecto fue efectivamente corregido. Entonces tiene todo este concepto de sabemos de su existencia, necesitamos corregirlo, tratamos de mejorarlo y después chequeo de que ha sido mejorado. Hay otros tipos de ciclos de vida, a veces se sabe de su existencia y se cree que ha sido corregido y no era corregido, otras veces no se lo encuentra nunca más, que suele pasar cuando no se registra correctamente cómo se lo encontró. Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, está bueno entender que tiene su ciclo de vida. Durante el ciclo de vida se registra información sobre el defecto en las distintas etapas para ayudar al debugging y al análisis. Los defectos se caracterizan generalmente en algunos tipos. Los tipos de defectos son registrados. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Una posible clasificación es la denominada Orthogonal Defect Classification y algunas de sus características son decir si el efecto es funcional, es lógico, estándar, asignación, interfaz del usuario, bla, 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 bla. Acá tenemos, esta es la categoría
más común, que a mí me gustaría que ustedes la sepan. También se registra en la severidad del defecto en términos del impacto en el software. La severidad es útil para priorizar la corrección. Otro detalle con respecto a la severidad esta es que es muy dependiente del sistema. Fíjense, lo divide en 4: crítico, mayor, menor y cosmético. Crítico se refiere a que puede demorar todo el proceso y afecta a muchos usuarios. Mayor, que tiene mucho impacto pero posee soluciones provisorias, requiere de mucho esfuerzo para corregirlo, pero tiene menor impacto en el cronograma. Menor es un defecto aislado que se manifiesta raramente, que tiene poco impacto. Y cosmético son pequeños errores sin impacto en el funcionamiento correcto del sistema. Fíjense que cómo está usada la palabra, ¿no? Porque el concepto de cosmético a veces uno puede llegar a pensar que es estético, y para ciertos sistemas, por ejemplo, para juegos, los errores estéticos suelen ser críticos. ¿Ok? Bicarfuléense mucho con el uso de las palabras. Pero está buena esta categorización, y me gustaría que ustedes la guarden dentro de su cerebrito y que la usen. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando los sistemas son muy grandes y tienen, por ejemplo, muchas iteraciones, lo que se suele hacer es, durante un tiempo, ir corrigiendo solo los críticos y los mayores. Y los menores y cosméticos se hacen cuando se hacen revisiones generales o cuando uno decide, bueno, ¿se acuerdan? En un momento se preguntó, bueno, hay en un práctico de que dice, bueno, ¿qué harían si tienen más tiempo? Eh, ¿Generarían otra feature dentro del sistema o testearían más o etcétera? Y muy probablemente una de las opciones es que si uno tiene más tiempo dentro de un sistema, tratar de solucionar los errores cosméticos, que en general son los que se dejan para el último. Y por último, el registro y dentro del registro del seguimiento, idealmente todos los defectos deberían cerrarse. Algunas veces las organizaciones entregan software con defectos conocidos. A veces lo que se hace es tener un bound y decir, bueno, tenemos menos de tantos defectos por líneas de código. Las organizaciones tienen estándares para determinar cuándo un producto se puede entregar o no. Y el registro de los defectos puede utilizarse para seguir la tendencia de cómo ocurren los arribos de los defectos y cómo son sus correcciones. Y acá tenemos un grafo típico de una empresa donde va guardando toda la información a partir de los defectos. Es muy, muy importante, básicamente, no solo testear, sino decir que se testeó, cómo se testeó, qué se encontró, si se corrigieron, etcétera, etcétera, etcétera. Este capítulo, entonces lo que vimos es el capítulo 10 del Jalote. Aunque esto no es verificación sino testing, Amico habla un poco de testing en su parte de verificación. Está bueno, léanlo y espero que les haya gustado. Estudien mucho, nos vemos la próxima.